Maestro, y que nos va a hablar del son jarocho. Así es, A ver qué pasa con el son. el son jarocho. Los orígenes del son jarocho se remontan al siglo XVIII, en donde la música venida de España, primordialmente de la zona de Andalucía y las Islas Canarias, adquiere un carácter muy peculiar en nuestras tierras al mezclarse con influencias africanas, cosa que es muy importante, que populaban en la cuenca del Caribe, bueno, y aquí en Veracruz, en la cuenca del estado de Veracruz, en la zona sur de esta ciudad, ¿no? Y algún sustrato indígena que poblaba originalmente las tierras de esta zona. Ya desde el siglo XVII, gracias a la Inquisición, sabemos de ciertos géneros musicales propios de mulatos y gente de color quebrado, así lo mencionan gente de color quebrado. ¿Y esto qué significa? Pues eran las personas morenas, o sea, acuérdese que la Inquisición lleva registro de las cosas y habla de algunos elementos musicales, ¿no? Que se practicaban en diferentes sitios de Veracruz, incluso la ciudad, y en otros lugares de la Nueva España. En estos escritos de la Inquisición se hablan de sones como el chuchumbe y el jarabe gatuno, sin que hasta el momento sepamos exactamente cómo eran. Es decir, los mencionan, sabemos que existieron porque quedan en los registros de la Inquisición. También puede ser directos estos sones, que el son jarocho tiene muchas influencias, ya llevamos españoles, africanos, y bueno, se va dando toda una mezcla y que llega a una forma específica que también ya durante el siglo XX se va a modificar, ¿no? La forma musical se basa en la alternancia de melodías instrumentales llamadas figuras con melodías cantadas llamados pregones, donde lo que se canta son versos. Los contramotivos que se contrapuntean son los pregones y se llaman tangueos. Son básicamente combinaciones rítmicas, armónicas, con una abundancia de sextas y novenas que se dan en la polirritmia y otros elementos de origen afro como síncopas y contratiempos. Los instrumentos utilizados en este género, bueno, aquí hay diferencias, esa es la diferencia. Claro. En algunos lugares se utiliza, sobre todo de Veracruz, Alvarado, Tlacotalpan, se utiliza el arpa. Más hacia el sur, el arpa no está dentro de los instrumentos que se utilizan. Entonces, dice por aquí, los instrumentos utilizados en este género musical dancístico pertenecen a la clasificación de cuerdas y percusiones. Básicamente, las percusiones musicales son ya los elementos africanos que nos llegan y que se van mezclando con las cuerdas. Los grupos que se forman tienen dotaciones instrumentales muy variadas dependiendo de la zona del estado a donde pertenezcan. En la región centro, hasta la cuenca del río Papaloapan, encontramos jaranas, requinto, arpa y el pandero tocado en Tlacotalpan. A partir de la Sierra de los Tuxtlas, hacia el sur, no se usa el arpa y se utiliza la guitarra de son, en una presentación más grande que en la región centro, que es conocida como leona. En algunos lugares se incluye en el grupo violín y otras, que es una característica muy, muy especial, es la quijada del burro, para darle una sonoridad parecida pues lo que sería el pandero. Claro, yo lo que pienso, ¿no? Quijada de burro o caballo. Todos los músicos en conjunto van improvisando con su instrumento, generándose así una polirritmia que junto con muchos otros elementos caracteriza al son jarocho tradicional. Ahora bien, estas informaciones las tenemos de la historia del son jarocho del maestro Rafael Figueroa Hernández y de Félix Rodríguez León. Ahora bien, estos grupos, bueno, algo que había yo investigado es que durante la época de Miguel Alemán, de hecho ya desde su campaña, utilizó a la bamba como música para su campaña. En este caso, por ejemplo, muchos recordamos el grupo de Lino Chávez, el conjunto Medellín de Lino Chávez, entre otros, que fue de los más famosos, fueron los que lograron de una manera en este sexenio, en algunos de estos sexenios, de los presidentes jarochos, llevar la música, ¿no? hacia el centro del país,
y ponerse, vamos a decirlo así, de moda, ¿no? Sin embargo, en muchas otras regiones siguió existiendo el son tradicional. El son como actualmente estamos en muchos lugares escuchando. Yo, por ejemplo, de niño viví en Tierra Blanca. En Tierra Blanca, por ejemplo, sí había el arpa. De hecho, yo tenía un vecino, teníamos en la familia un vecino, señor ya grande, que tocaba precioso el arpa, ¿no? Y él era un jarocho. Pues aquí hay exponentes muy buenos en lo que se refiere al arpa. Así es. Entonces creo que, bueno, cada región va teniendo su forma peculiar de esta música, del son jarocho. Y, por ejemplo, algunos elementos en la zona de Loma Bonita, Tustepec, esta zona que ya pertenece al estado de Oaxaca, pero que culturalmente, y aquí es donde la cultura no va a reconocer este límite geográfico que se hizo por otras cuestiones, hay también soneros jarochos, ¿no? En Loma Bonita tenemos la Casa Sotaventina, ¿no? Que es una institución que se dedica a promocionar y difundir. Loma Bonita, Oaxaca. Oaxaca. Entonces, muchos dirán, bueno, que si es de Oaxaca, ¿qué hacen con el son? Insisto, es una manifestación cultural y ellos se encuentran dentro de esta zona, donde, igual Tustepec, donde el son jarocho todavía persiste. También en Jaltipan tenemos uno de los centros, se llama el Centro de Documentación del Son Jarocho, uno de los centros promotores de esta manifestación artística y cultural más importantes del estado de Veracruz. De ahí precisamente sale un grupo que ya ha traspasado las fronteras mexicanas que están muy de moda, que se llaman los Cojolites, ¿no? Que han interpretado múltiples canciones. Han estado en los premios estos que dan en la música de Estados Unidos por sus álbumes. Entonces creo que, y bueno, aquí en Veracruz hay un lugar que se llama El Cazón, en 1 de Mayo y Díaz Aragón, que también se hacen los fandangos y bueno, se promueve precisamente el son jarocho. ¿Aquí en Veracruz? Aquí en Veracruz. Cazón. El Cazón. También, si me permites, en un momentito. Lo esperamos, no se preocupe. Te digo que hay un evento, por ejemplo, que también están promocionando el son jarocho en la plazuela Lagunilla. Se llama, hay un fandango que es el Foro Cultural Reeduca México. No se quiere poner sus lentes, ¿verdad? Yo los pongo por usted, maestro, no se preocupe. A ver, fandango tradicional. Es el próximo viernes 27 de julio a las 8 de la noche. Así es. En el Foro Cultural Reeduca México. Callejón Lagunilla, que está en Independencia y 5 de Mayo, ahí en la Colonia Centro. Y es libre la entrada, ¿no? Es libre, sí, pues, es buenísimo. Exactamente, es como una forma de apreciar precisamente lo que es el son jarocho. Yo me acuerdo también cuando inicia el IBEC, allá por los 80s, el grupo Mono Blanco, se da a conocer que es un grupo precioso, que es un grupo muy importante, y el IBEC se vuelve también una parte importante de esta, pues no quisiera llamar recuperación, pero sí promoción del son jarocho tradicional, ya sin aquellos músicos que, bueno, por ejemplo, es mucho más rápido. Por ejemplo, si escuchamos el son en Lino Chávez y el conjunto Medellín, podemos escuchar que el ritmo es más rápido y los sones tradicionales son más lentos, ¿no? Entonces, y el zapateado es importante, por eso el fandango, porque el zapateado forma parte de la música, son las percusiones. Por eso es importante que junto con la música esté el bailador, la bailadora. Fíjese que estábamos comentando hoy precisamente, ahora sí que en Mesa de Café. A lo cual no que fue usted no me invita, que usted no me invita en Mesa de Café, ¿sí? De que se están perdiendo muchas cuestiones. O sea, siento que el IBEC es uno de los lugares que debe promover aún más. Lo veo un medio opacón. Lo veo opacón en ese aspecto, en lo que es la promoción, en lo que es muchas cuestiones, que recuerdo que cuando se creó hace algunos años, ¿cuántos años tiene creado el IBEC? ¿Se acuerda usted? Se fue inaugurado el 21 de abril de 1987. 87. En el 87. Fue cuando se hizo así lo que es el IBEC ahorita, lo que es el edificio. Que por cierto, ahorita en lo que es este nuevo gobierno, esta nueva administración, se habla de que lo que son las oficinas del IBEC o algo por el estilo se podrían ir a Tlacotalpan. Ya ve que va a haber algún cambio por allí. Bueno, pues no sé qué tanto sea bueno o no que se vayan hasta Tlacotalpan,
Pero sin embargo, bueno, pues si se van a Tlacotalpan o donde queden, pues como quiera aquí está lo que es el Centro Cultural del IBEC, ¿no? Claro. En donde se deben de hacer mayor promoción de todas estas cuestiones. Ese patio tan hermoso que tiene adentro el IBEC, donde pueden presentar todo ese tipo de cuestiones. De hecho yo me acuerdo mucho que cuando recién inaugurado, y precisamente se empezó a introducir pues este tipo de, el son jarocho y los fandangos, se empezaron a hacer precisamente en el claustro, en el patio central del IBEC, ¿no? Ajá. Ahí se hacían estos fandangos y pues eran muy padres. Efectivamente, no sé qué tanto resulte, estamos hablando de centralización, por eso el IBEC se hace en Veracruz y no en Jalapa, Sí. porque no querían seguir centralizando la cultura como si solamente un lugar hay cultura y en los otros no. Sin embargo, a últimas fechas sí ha faltado un proyecto cultural que tome en cuenta todas las regiones del estado de Veracruz. Eso es bien importante. Me acuerdo que en un principio el eje fundamental del IBEC tendrían que ser las casas de cultura de cada municipio o de cada lugar. ¿Por qué las casas de cultura? Porque a partir de ahí iban a recuperar aquello que ellos consideraban tradiciones. Claro. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, Tuxpan, que Jaltipan, que Coatzacoalcos, en donde también hay cuestiones que recuperar, cuestiones gastronómicas, cuestiones de música, cuestiones de bailes, tradiciones en general que se pueden ir recuperando. Yo hace muchos años participé en el Instituto Veracruzano de Cultura y me acuerdo, ¿no? Y visitar a estos centros, ¿no? Que eran bien importantes porque de alguna manera servían de enlace entre las culturas, las micro regiones y el centro. Entonces, creo que sí, que si el IBEC se va a Tlacotalpan, etcétera, aquí lo importante es cuál es el proyecto cultural que tiene el nuevo gobierno. Así es. Fíjese que estoy recibiendo aquí, no sé si usted lo escuchó, tengo un boletín por aquí, a ver, déjeme ver, que fue presentado en la UNAM, el libro por el centenario de la agente aduanal. Fíjese, esto fue en el marco del 79 Congreso Nacional de los Agentes Aduanales y que es organizado por la Confederación Nacional de Agentes Aduanales de la República Mexicana. Y fue presentado precisamente este libro de la agente aduanal. Dice 100 años impulsando el comercio exterior de México. Esto es, estamos hablando de 1918 al 2018. Y bueno, los autores aquí nos dicen, es Ramón Gómez Barquín y la catedrática e historiadora de la UNAM, Isabel Abella Alaminos. Bueno, aquí lo importante de este libro que están aquí presentándose, dicen que son también una serie de fotografías que tienen. El libro se trata de una obra impulsada por la Asociación de Agentes Aduanales precisamente y una gran utilidad bibliográfica para los universitarios, los investigadores e historiadores de diferentes países, ya que habla precisamente de lo que es el agente aduanal y todo lo que trasciende precisamente en las fronteras. Fíjate que yo había escuchado por ahí que sí, que este libro había sido presentado, que es muy interesante porque, bueno, cuando empieza el comercio exterior en Veracruz, Veracruz ha sido puerta de entrada desde siempre de mercancías a todo el país. ¿Quiénes fueron los primeros agentes aduanales? ¿Cuándo nace una figura del agente aduanal? ¿Quiénes son los...? Por cierto, yo escuchaba que había una mujer tuvo de las primeras patentes de las agencias aduanales. Entonces, es muy interesante, creo que es un dato histórico muy importante, digo, sobre todo para Veracruz, sobre todo ahorita que está creciendo el puerto que va a crecer. Dice precisamente eso, o sea, fue presentado en el antiguo colegio de San Ildefonso, el libro, y dice, destaca la creación de la primera patente en la historia de México, el primer agente aduanal, y cuya sede fue la ciudad de Veracruz en 1928, de nombre Cornelio Hertz, que además de imágenes ilustrativas de la época, que los autores fueron recopilando a lo largo de varios años. Debe estar muy interesante. Hay que solicitar. Hay que pedirlo. Ahora sí que para ver si este libro, yo creo que es muy importante. Usted que se dedica precisamente a todo eso de lo que es la cultura y todo. Exactamente. Y bueno, Veracruz y las escuelas, por ejemplo, que hoy están dando las carreras estas de tramitación aduanal y todo esto. Claro que va a ser muy importante. Y sí, para la historia general de esta ciudad, creo que era un libro que hacía falta.
que hacía falta esta información porque, vamos, es muy importante la actividad comercial y dentro de la actividad comercial todo lo que tenga que ver con la sociedad. En el puerto de Veracruz, los agentes aduanales son fundamentales. Saber su historia creo que nos va a servir de mucho. Así es, maestro, pues muchas gracias. Gracias también a Paos Durán. Cuando estaba Néstor Andrade a cargo, le dio difusión al IBEC, dice. Cuando estaba Néstor Andrade. Sí, pero él estuvo en la... en la ciudad de Jalapa, ¿no? No, estuvo pero estuvo en las Atarazanas. Ok, bueno. Y efectivamente ahí se hacían fandangos en las Atarazanas. Ok, eso dice Paos Durán y nos dice también, aunque él estaba precisamente, dice, en las Atarazanas. Gracias, Paos Durán, por la información que nos proporcionas. Dice aquí, buenas tardes a todos, saludos cordiales desde la ciudad de Tijuana, Baja California. Nos están mandando por allá saludos. Marisa, muchísimas gracias, Marisa. Nancy Sor Jiménez y Enríquez se unió en estos momentos. Ya estamos terminando. Gracias por haber estado con nosotros, maestro. Gracias, como siempre, un placer tenerlo aquí los miércoles. Araceli Baizabal Noticias. De lunes a viernes, 2 de la tarde. AraceliBaizabal.tv y Araceli Baizabal Andrade, Facebook.